Cuando hablamos del universo observable, nos referimos a lo que podemos ver, medir y registrar en función de la luz y de otras radiaciones que llegan hasta nosotros. El cosmos puede ser mucho más grande de lo que nuestros instrumentos captan, pero existe un límite físico llamado horizonte cósmico. Este horizonte no es una barrera material, como un muro o una pared, sino una frontera conceptual impuesta por la propia velocidad de la luz y por la edad del universo. La luz es la mensajera más rápida que existe, y aún así necesita tiempo para atravesar el espacio. Como el universo tiene aproximadamente 13,8 mil millones de años, la luz emitida por objetos más distantes simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Esto crea una esfera alrededor de la Tierra que define todo lo que podemos observar, el llamado universo visible. Sin embargo, existe un detalle importante. La expansión del espacio hace que el horizonte observable sea mayor que 13,8 mil millones de años luz. Esto sucede porque, mientras la luz viajaba hasta aquí, el propio espacio se expandía, alejando aún más las galaxias. Por eso, la distancia hasta el límite del universo observable es de aproximadamente 46 mil millones de años luz en cualquier dirección. Imagina una esfera gigantesca con la Tierra en el centro. No porque ocupemos una posición especial, sino porque cada observador en cualquier punto del universo tendría la misma visión limitada por su propio horizonte cósmico. Este valor, 46 mil millones de años luz, es tan incomprensiblemente grande que incluso al intentar convertirlo en números absolutos, terminamos recurriendo a la notación científica. En términos fluidos, es como decir que el universo visible se extiende por decenas de miles de millones de billones de kilómetros. Esta idea del horizonte cósmico está respaldada por observaciones fundamentales, como la radiación cósmica de fondo de microondas. Este resplandor extremadamente tenue, detectado en todas las direcciones del cielo, es el eco del Big Bang, la luz más antigua que podemos captar, proveniente de una época en la que el universo tenía apenas 380.000 años. Antes de ese momento, el cosmos era tan denso y caliente que la luz no podía atravesar el plasma primordial. Es como intentar ver a través de una niebla impenetrable. Solo cuando el universo se enfrió y se formaron los átomos, la radiación pudo viajar libremente, creando la cortina de fondo que marca el límite de nuestra visión. El horizonte cósmico, por lo tanto, no es solo una cuestión de distancia, sino también de tiempo. Cada vez que miramos objetos muy distantes, estamos mirando hacia el pasado. Una galaxia a 10.000 millones de años luz no se ve como es hoy, sino como era hace 10.000 millones de años. Cuando llegamos al límite de 46.000 millones de años luz, estamos prácticamente mirando hacia el inicio del universo. Esta combinación de espacio y tiempo hace que el horizonte observable sea una especie de cápsula de memoria cósmica que revela fragmentos de la historia del universo en cada dirección en la que apuntamos nuestros telescopios. Otro punto intrigante es que el universo observable no es fijo. A cada segundo, el espacio continúa expandiéndose, empujando más allá de nuestro alcance regiones enteras repletas de galaxias. Esto significa que, en un futuro distante, muchas de las galaxias que hoy podemos observar dejarán de ser visibles. Estarán tan alejadas que la luz que emitan nunca alcanzará la Tierra. Esta perspectiva transforma al universo observable en una ventana temporal, una oportunidad única de contemplar ciertas partes del cosmos antes de que desaparezcan para siempre de nuestro horizonte. Con esto, comprendemos que el universo observable es solo un recorte de la realidad total. Puede haber mucho más allá de nuestra visión, pero estamos limitados por una frontera natural que no podemos superar. Aún así, dentro de esta esfera de 46 mil millones de años luz, ya encontramos cientos de miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y posiblemente incontables planetas. Es un recordatorio de que, incluso sin saber lo que hay más allá, lo que podemos observar ya es lo suficientemente vasto como para desafiar nuestra imaginación. Cuando hablamos de lo que está más allá del horizonte cósmico, entramos en un territorio donde la ciencia se apoya en deducciones, en matemáticas y en modelos físicos, ya que la observación directa
se vuelve imposible. Sabemos que el universo tiene una edad finita y que la luz viaja a una velocidad limitada. Esto significa que solo podemos ver una fracción del todo, una especie de burbuja a nuestro alrededor. Sin embargo, no hay motivo para creer que el cosmos termine exactamente donde nuestra visión se detiene. Al contrario, los modelos cosmológicos más aceptados indican que hay mucho más universo de lo que podemos ver, quizá incluso una realidad infinita que se extiende sin límites. Esta idea cobra fuerza cuando consideramos la uniformidad observada en la radiación cósmica de fondo. Ella muestra que el universo es increíblemente homogéneo e isótropo, es decir, que tiene prácticamente las mismas propiedades en todas las direcciones. Si el universo es tan parecido dentro de lo que logramos observar, es razonable suponer que continúa siendo así más allá del horizonte. Esto significa que más allá de los 46.000 millones de años luz que podemos captar, puede haber más galaxias, más estrellas, más planetas y tal vez incluso más civilizaciones. La diferencia es que su luz aún no ha tenido tiempo suficiente de llegar hasta nosotros. La expansión acelerada del universo, descubierta a finales del siglo XX, complica aún más este panorama. Debido a la energía oscura, el espacio no solo se expande, sino que lo hace a una tasa creciente. Esto crea regiones del universo que se alejan de nosotros más rápido de lo que la luz puede recorrer. Esos lugares nunca podrán ser vistos, sin importar cuánto tiempo pase, porque la luz que emiten jamás alcanzará la Tierra. Es como si estuvieran para siempre ocultos tras un velo invisible. Este fenómeno crea el concepto de un universo inobservable, que puede ser tan vasto como o incluso mayor que el universo que logramos ver. Lo que vuelve fascinante esta discusión es que lo que está más allá de lo observable puede tener impacto en nuestra comprensión de la realidad. Por ejemplo, si existieran variaciones en la distribución de la materia en regiones distantes, podrían influir en la manera en que evoluciona nuestro universo local. Aunque no podamos ver esas regiones, su gravedad podría, en teoría, ejercer efectos sutiles. Investigaciones sobre anomalías en la radiación cósmica ya han planteado hipótesis de que tal vez estemos detectando ecos de estructuras muy lejanas a nuestro horizonte. Desde el punto de vista humano, lo que existe más allá de lo observable es casi una paradoja. Sabemos que está allí, pero nunca podremos mirarlo directamente. Es como vivir dentro de una habitación iluminada por una pequeña ventana. Vemos solo una fracción del paisaje y sabemos que hay mucho más mundo afuera, pero no tenemos cómo abrir la pared para observar el todo. Esta limitación plantea preguntas profundas. ¿Estamos condenados a conocer solo una parte del universo? ¿Tendrán nuestros instrumentos siempre un límite infranqueable? Aún así, la ciencia sigue intentando empujar las fronteras de lo observable. Telescopios cada vez más potentes nos acercan al horizonte, captando una luz cada vez más antigua, cada vez más distante. Observatorios de ondas gravitacionales buscan detectar señales de eventos cósmicos que pueden provenir de regiones más allá de lo que la luz revela. Estos intentos, aunque no muestren directamente lo que hay más allá del horizonte, pueden darnos pistas valiosas. Con cada avance, la esfera de lo conocido crece un poco más, pero lo desconocido crece aún más rápido. Al final, la mayor lección del universo más allá del horizonte es la humildad. Vivimos en un cosmos que parece no tener límites, pero nuestra visión está restringida a una burbuja finita. Lo que está fuera de ella puede ser semejante a lo que ya conocemos, o puede esconder sorpresas que jamás imaginamos. Esta incertidumbre es al mismo tiempo una limitación y una fuente inagotable de curiosidad científica. Una de las mayores preguntas de la cosmología es si el universo es finito o infinito. Esta pregunta puede parecer sencilla, pero esconde una complejidad profunda, porque el universo puede tener diferentes formas geométricas que determinan su destino y su extensión. Desde las ecuaciones de la relatividad general, formuladas por Albert Einstein, sabemos que la geometría del espacio no es rígida, puede curvarse bajo la influencia de la materia y de la energía. Así, la pregunta no es solo ¿cuánto mide el universo?, sino más bien ¿cuál es la forma del espacio en sí mismo?
Los cosmólogos han identificado tres posibilidades principales: un universo cerrado, un universo abierto y un universo plano. En un universo cerrado, el espacio se curva de manera positiva, como la superficie de una esfera. En este modelo, si uno viajara en línea recta durante suficiente tiempo, acabaría regresando al punto de partida, como ocurre al dar la vuelta alrededor de la Tierra. Este tipo de universo sería finito en extensión pero sin bordes. No habría un límite abrupto, solo una curvatura que reconduce el camino al punto inicial. En el caso de un universo abierto, la curvatura es negativa, como la superficie de una silla de montar. En este modelo, el espacio se expandiría para siempre, sin cerrarse nunca sobre sí mismo. Esto representaría un universo infinito, sin límites de extensión, en el que la expansión no tendría fin. En el modelo plano, el espacio no presenta curvatura global, se extiende en todas las direcciones de manera uniforme, como una hoja infinita. Este también es un escenario de infinitud, pero con una geometría más sencilla y sin retorno al punto de origen. Las mediciones modernas, especialmente aquellas realizadas sobre la radiación cósmica de fondo, indican que el universo está increíblemente cerca de la planitud. Esto significa que dentro de nuestros márgenes de error no parece curvarse ni positivamente ni negativamente a gran escala. Esta conclusión sugiere que el cosmos puede ser infinito en extensión, algo difícil de imaginar. Cuando pensamos en infinito, no hablamos solo de distancia, sino también de contenido. Infinitas galaxias, infinitas estrellas, infinitos planetas, quizá incluso infinitas versiones de historias semejantes a las nuestras que ocurren en regiones tan lejanas que jamás podremos alcanzar. El concepto de infinito en el espacio trae implicaciones profundas para la física y para la filosofía. Si el universo es realmente infinito y homogéneo, cada configuración posible de átomos debería repetirse en algún lugar. Esto significa que versiones idénticas o casi idénticas de nosotros podrían existir en puntos tan lejanos que la luz nunca tendría tiempo suficiente de llegar hasta allí, incluso en toda la vida del cosmos. Esta idea, aunque es una consecuencia lógica de la infinitud, desafía nuestro sentido de individualidad y de unicidad. Por otro lado, la noción de un universo finito, pero sin bordes, también es fascinante. Un cosmos cerrado nos recuerda que los límites pueden existir sin fronteras tangibles. Es como vivir en la superficie de una esfera, caminando siempre hacia adelante. Nunca encontraríamos un muro, pero aún así estaríamos dentro de una estructura finita. Este modelo, aunque actualmente menos probable, refuerza que la geometría del universo es una de las claves para comprender su esencia. Al final, el debate entre espacio curvo y espacio plano nos muestra cómo las matemáticas son fundamentales para entender la realidad. Incluso sin poder viajar hasta los confines del universo, logramos, con ecuaciones y observaciones, probar hipótesis sobre su forma y su destino. El infinito, sea real o solo una abstracción, sigue siendo una de las mayores fronteras de la mente humana. Si el universo es realmente infinito, entramos en un terreno donde la imaginación humana alcanza sus límites. A diferencia de un espacio finito, en el que al menos podemos concebir una extensión máxima, el infinito no posee frontera, no termina en ningún lugar y no puede ser contenido en números simples. Cuando aplicamos esta noción al cosmos, las consecuencias son vastas y en muchos casos desconcertantes. Un universo infinito no significa solo más estrellas y más galaxias. Significa que todas las configuraciones posibles de materia y energía pueden existir en algún punto, incluso a distancias inalcanzables. En este escenario surgen conceptos como la duplicación cósmica. Si el espacio es realmente infinito y si las leyes de la física son universales, entonces, estadísticamente, las combinaciones de átomos que forman a ti, a la Tierra y a todo lo que conocemos deberían repetirse. En algún lugar, a una distancia incalculable, podría existir una galaxia idéntica a la Vía Láctea, un planeta idéntico a la Tierra e incluso una versión tuya viviendo una vida casi igual. Esto no es una afirmación mística, sino una consecuencia matemática del infinito
unido a la repetición de las probabilidades. Esta noción, aunque intrigante, genera incomodidad, pues diluye la idea de la singularidad de nuestra existencia. Otro punto es que en un universo infinito, los límites del tiempo también se vuelven cuestionables. Si hay infinitos mundos, cada uno con sus estrellas e historias, entonces todos los escenarios posibles pueden estar ocurriendo en algún lugar. Civilizaciones que nacieron y desaparecieron, sociedades tecnológicamente avanzadas, mundos cubiertos por hielo eterno, otros en llamas, todos coexistiendo en el mismo espacio sin fin. Esta multiplicidad de realidades convierte nuestro propio lugar en el cosmos en solo una variación entre infinitas posibilidades. El concepto de infinito también desafía nuestra comprensión de las leyes naturales. Si hay infinitos lugares, es probable que en algunos de ellos ocurran pequeñas variaciones, llevando a diferentes formas de organización de la materia, quizá incluso a leyes físicas ligeramente distintas. Esta idea acerca la noción de infinito a las hipótesis del multiverso, donde cada región puede ser única. La diferencia es que en el infinito espacial, todo coexistiría dentro del mismo tejido, sin necesidad de universos separados. Además, el infinito plantea cuestiones filosóficas sobre significado y propósito. Si existen infinitas copias de nosotros mismos, entonces, ¿cuál es el valor de nuestra versión específica? Si todo lo que puede suceder ya está ocurriendo en algún lugar, nuestra libertad de elección aún importa. Estas reflexiones, aunque no alteran el curso de la ciencia, muestran cómo la noción de infinito invade territorios de la mente humana que van más allá de las matemáticas. Desde un punto de vista práctico, el infinito es inalcanzable, pues nunca podremos explorar ni siquiera una fracción significativa del universo. Pero esto no disminuye la fuerza de esta idea. Al contrario, amplía nuestra percepción de grandeza cósmica. Pensar en un universo sin límites es aceptar que la realidad es mayor que cualquier medición u observación. Es aceptar que nuestra visión es solo un fragmento dentro de algo inconmensurable. Al final, el infinito no es solo una propiedad geométrica, sino una invitación a la reflexión sobre la propia condición humana. Nos recuerda que, frente a la inmensidad, nuestra comprensión será siempre parcial, y al mismo tiempo nos inspira a seguir investigando, aun sabiendo que nunca llegaremos al final del camino, porque el camino simplemente no tiene fin. Cuando miramos al cielo nocturno, incluso con los telescopios más poderosos, solo conseguimos ver una fracción limitada del cosmos. El horizonte observable funciona como una burbuja que nos aísla del resto de la realidad, pero la ciencia sugiere que el universo no termina allí. Al contrario, hay fuertes razones para creer que el espacio continúa más allá de lo que podemos ver, quizás sin terminar nunca. Esta noción nace no solo de la intuición, sino de cálculos matemáticos, de la física moderna y de la propia lógica estadística del cosmos. Uno de los principales argumentos a favor de la continuación espacial es la uniformidad del universo. En todas las direcciones, las observaciones revelan prácticamente la misma distribución de galaxias, la misma radiación cósmica de fondo y los mismos patrones de expansión. Esta isotropía indica que el universo no tiene un centro privilegiado ni un borde detectable. Si dentro de nuestra burbuja observable es uniforme, es razonable suponer que la misma uniformidad continúa más allá de ella. En este escenario, la esfera de 46.000 millones de años luz que conseguimos observar sería solo una parte mínima de algo mucho mayor. Otro punto importante proviene de los modelos de inflación cósmica. Esta teoría describe que, en los instantes iniciales después del Big Bang, el universo pasó por una expansión extremadamente rápida, en la que el espacio creció de manera exponencial en una fracción minúscula de segundo. Este crecimiento fue tan gigantesco que regiones que antes estaban conectadas se separaron a distancias inalcanzables. Esto significa que el universo puede ser miles de millones de veces mayor que la parte que podemos ver. Aunque nunca podamos confirmarlo directamente, la propia existencia de la radiación cósmica de fondo es una pista de que la inflación realmente ocurrió, respaldando la hipótesis de que el espacio se extiende mucho más allá del horizonte.
La continuación espacial también está respaldada por análisis de la densidad de materia y energía. El universo que observamos parece estar extremadamente equilibrado, con una densidad cercana al llamado valor crítico. Este equilibrio sugiere que el cosmos puede ser mucho mayor que lo observable, pues un universo pequeño difícilmente habría mantenido un ajuste tan preciso. En otras palabras, la propia armonía matemática de la realidad apunta hacia un espacio que continúa más allá de los límites que podemos ver. Algunas teorías incluso exploran la posibilidad de que, fuera de nuestro horizonte, existan regiones con características diferentes. Aunque las leyes de la física sean universales, las condiciones iniciales del cosmos podrían haber llevado a variaciones en la distribución de galaxias, en la formación de grandes estructuras e incluso en detalles de la física local. Esto nos lleva a la idea de que, incluso sin poder observar directamente, lo que existe más allá del horizonte podría influir de manera sutil en lo que ocurre aquí. Pequeñas anomalías detectadas en la radiación cósmica ya han sido interpretadas por algunos científicos como posibles señales de estructuras gigantescas situadas fuera de la región visible. Desde el punto de vista humano, esta hipótesis refuerza la humildad frente a la inmensidad. Estamos dentro de una burbuja de observación que no pasa de un recorte ínfimo de lo real. El universo más allá del horizonte puede extenderse indefinidamente, con miles de millones de galaxias que nunca conoceremos. Esta idea es al mismo tiempo frustrante e inspiradora. Frustrante porque jamás podremos contemplarlo todo, pero inspiradora porque nos muestra que la realidad es mayor que cualquier límite que podamos imaginar. Al final, la hipótesis de la continuación espacial nos recuerda que el universo no fue hecho para caber en nuestra visión. Es más grande, más vasto y más misterioso que la burbuja que conseguimos observar. Aunque nunca podamos atravesar el horizonte cósmico, la ciencia nos permite intuir que el cosmos no termina allí, sino que se prolonga más allá, en una expansión sin fin. Cuando hablamos de lo que está más allá del horizonte cósmico, entramos en un territorio donde la ciencia llega al límite de lo que puede afirmar. La física moderna, basada en la relatividad general y en la mecánica cuántica, ofrece modelos consistentes para describir el universo que podemos observar. Sin embargo, cuando intentamos ir más allá de esa frontera, percibimos que nuestras teorías aún no son capaces de dar respuestas completas. Es como si estuviéramos frente a una puerta cerrada. Sabemos que hay algo del otro lado, pero no tenemos la llave adecuada para abrirla. Una de las principales barreras es la propia relatividad general de Albert Einstein. Esta teoría describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo y funciona perfectamente en grandes escalas cósmicas. Fue la que permitió calcular la expansión del universo y predecir la existencia de agujeros negros. Sin embargo, cuando intentamos aplicar esa misma teoría a los instantes iniciales del Big Bang o a las regiones más allá del horizonte cósmico, surgen paradojas. El espacio-tiempo parece comportarse de manera que la relatividad no consigue explicar. Esto muestra que necesitamos una teoría más amplia, capaz de unir relatividad y mecánica cuántica en una descripción única de la realidad. La mecánica cuántica, a su vez, es el fundamento que explica el comportamiento de las partículas subatómicas. Describe fenómenos invisibles como la superposición, el entrelazamiento y las fluctuaciones cuánticas. Sin embargo, esa misma teoría no consigue por sí sola lidiar con el universo en gran escala. Cuando intentamos aplicarla al cosmos como un todo, surgen cálculos que resultan en valores infinitos, sin sentido físico. Esto indica que todavía no tenemos un marco teórico completo para describir lo que sucede más allá de lo observable. Otro límite está en la propia naturaleza de la luz y de la información. El horizonte cósmico marca el punto máximo hasta donde conseguimos recibir señales. Nada que esté más allá puede enviar mensajes que lleguen hasta nosotros, porque el espacio en expansión arrastra esas regiones fuera de alcance. Incluso las ondas gravitacionales, que son distorsiones en el tejido del espacio-tiempo, encuentran limitaciones semejantes. Esto significa que, desde el punto de vista experimental,
estamos condenados a nunca ver directamente lo que hay más allá de nuestro universo visible. Aún así, la física busca caminos alternativos. Modelos de inflación cósmica intentan prever lo que ocurre fuera de la burbuja observable. Teorías de cuerdas sugieren que nuestro universo puede ser solo una capa dentro de una estructura mayor. Simulaciones computacionales ayudan a visualizar escenarios que no podemos medir directamente. Pero todos esos avances permanecen en el campo de las hipótesis, ya que ninguna evidencia directa puede atravesar la barrera del horizonte. Ese límite no es solo técnico, sino también filosófico. ¿Qué significa hablar de algo que nunca podremos observar? ¿Hasta qué punto una teoría sobre lo que está más allá del horizonte es científica y no solo especulativa? Estas preguntas dividen a los científicos. Algunos defienden que solo debemos hablar de lo que puede ser probado, mientras que otros argumentan que la ciencia también debe explorar hipótesis audaces, aunque todavía no sean verificables. Al final, las fronteras de la física actual nos muestran la humildad del conocimiento humano. Ya conseguimos comprender mucho sobre el universo, desde el origen del tiempo hasta la formación de las galaxias. Pero frente al horizonte cósmico, tenemos que aceptar que aún no tenemos las herramientas adecuadas para atravesarlo. Tal vez, en el futuro, nuevas teorías y tecnologías logren expandir nuestra visión. Por ahora, solo podemos imaginar lo que existe más allá, usando las matemáticas y la imaginación como nuestras principales linternas en la oscuridad. Entre las teorías más audaces de la física moderna está la idea de que nuestro universo no es todo lo que existe, sino solo una capa dentro de una estructura mayor. Esta noción proviene de la llamada teoría de cuerdas, un intento de unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza en un único marco matemático. Dentro de esta teoría surgen los conceptos de branas, que son como superficies multidimensionales en las que universos enteros pueden existir. Nuestro cosmos sería, entonces, una de esas branas flotando dentro de un espacio más amplio llamado bulk. Para entender esta idea, podemos imaginar una hoja de papel. Cada hoja representaría un universo completo, con sus propias galaxias, estrellas y planetas. El bulk sería como el cuaderno que contiene esas hojas, manteniendo cada universo separado de los demás, pero aún así, formando parte de una estructura mayor. De este modo, nuestro universo tridimensional sería solo una entre muchas hojas posibles. Esta metáfora, aunque simplificada, ayuda a visualizar una realidad en la que múltiples universos coexisten, sin necesariamente interactuar entre sí. La noción de que vivimos en una brana explica algunas cuestiones que la física tradicional no resuelve. Por ejemplo, la gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas fundamentales, como el electromagnetismo. Un simple imán consigue levantar un clip contra toda la fuerza gravitacional de la Tierra. Algunos físicos sugieren que la gravedad parece débil, porque parte de ella puede escapar de nuestra brana y dispersarse en el bulk. Esto explicaría por qué es tan difícil de detectar en escalas microscópicas y por qué se comporta de forma distinta en comparación con las otras fuerzas. Esta hipótesis también abre el camino para pensar en el universo como algo mayor de lo que imaginamos. Si nuestro cosmos es solo una brana, es posible que existan otras branas paralelas a la nuestra, cada una con sus propias leyes de la física, estructuras cósmicas e incluso formas de vida inimaginables. Aunque no tengamos cómo observar directamente esas branas, teorías matemáticas muestran que su existencia no es imposible. En algunos modelos, colisiones entre branas podrían incluso generar eventos semejantes al Big Bang, creando nuevos universos en una sucesión interminable. Desde el punto de vista experimental, aún no tenemos pruebas concretas de la existencia de las branas. Sin embargo, algunas líneas de investigación buscan señales indirectas. Experimentos con partículas de alta energía, como los realizados en colisionadores, procuran desviaciones en el comportamiento de la gravedad que podrían indicar interacciones con dimensiones extra. De la misma manera, observaciones del cosmos intentan identificar patrones anómalos que podrían explicarse por efectos provenientes del bulk. Hasta ahora, nada ha sido confirmado, pero la investigación continúa.
La hipótesis de las branas nos muestra que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que nuestra intuición sugiere. Vivimos en un universo que ya parece inmenso e insondable, pero que puede ser solo una parte de algo aún mayor. Esta idea, aún sin confirmación, amplía nuestra percepción del cosmos y nos recuerda que, en la búsqueda del conocimiento, muchas veces lo que descubrimos no son respuestas definitivas, sino nuevas capas de misterio. Si aceptamos la idea de que nuestro universo es solo una brana, una membrana dentro de un espacio mayor llamado bulk, surge naturalmente la posibilidad de que existan muchas otras branas, cada una con su propio universo. Esta visión crea un escenario en el que múltiples cosmos coexisten lado a lado, separados por distancias invisibles, pero aún así, increíblemente cercanos en términos de estructura dimensional. Es como imaginar páginas de un libro. Cada página es un universo completo, con su propia historia, leyes físicas y estructuras cósmicas, pero ninguna página logra ver el contenido de la otra, aun estando a apenas una fracción de milímetro de distancia. Este modelo de universos en capas recuerda a un gran sándwich cósmico. Cada brana sería como una rebanada de realidad, apilada con muchas otras en un orden que no conseguimos percibir. Dentro de cada capa existen galaxias, estrellas y planetas, pero la interacción entre las branas sería mínima o incluso inexistente. La gran excepción sería la gravedad, que según algunos modelos podría atravesar de una brana a otra, dejando marcas sutiles que quizá podamos detectar. Este detalle ayuda a explicar por qué la gravedad parece tan distinta de las demás fuerzas fundamentales. Parte de ella podría estarse dispersando entre universos vecinos. La noción de universos paralelos en capas también sugiere que nuestra realidad puede no ser única. Otras branas podrían contener versiones radicalmente diferentes de cosmos, con leyes físicas que no se parecen en nada a las que conocemos. Imagina un universo donde la gravedad es más intensa, donde los átomos se forman de manera distinta, o donde la propia noción de tiempo fluye a otro ritmo. Estos escenarios, aunque parezcan de ciencia ficción, son consecuencias lógicas de modelos que buscan describir lo que está más allá de nuestro horizonte. También existen hipótesis de colisiones entre branas. En algunos modelos, el contacto entre dos capas de universos podría liberar una cantidad inmensa de energía, generando algo semejante al Big Bang. En ese caso, el nacimiento de nuestro cosmos habría sido el resultado del choque entre dos branas, y no un evento aislado. Esta posibilidad abre la perspectiva de que la creación de universos no sea un episodio único, sino un proceso continuo dentro de una realidad mayor. Desde el punto de vista experimental, probar la existencia de esas capas paralelas es un desafío enorme. Los efectos esperados serían demasiado sutiles para los instrumentos actuales. Sin embargo, investigaciones en física de partículas y cosmología siguen buscando señales de que nuestro universo pueda estar interactuando con dimensiones vecinas. Desvíos inesperados en experimentos de gravedad, patrones anómalos en la radiación cósmica o incluso partículas que desaparecen misteriosamente podrían ser pistas de este fenómeno. Al final, la hipótesis de las branas en capas nos muestra que la realidad puede ser mucho más rica y compleja de lo que logramos percibir. Vivimos confinados a una capa de existencia, pero las matemáticas sugieren que otras pueden estar a nuestro lado, tan cercanas como el reverso de una página, pero separadas por una barrera dimensional que nuestros sentidos jamás atravesarán. Esta visión no solo amplía la escala del universo, sino que también redefine el propio concepto de realidad. La experiencia humana está limitada a 3 dimensiones espaciales: altura, anchura y profundidad, y una dimensión temporal, el flujo del tiempo. Esa es la estructura básica que organiza nuestra percepción de la realidad. Sin embargo, varias teorías de la física moderna sugieren que el universo puede contener dimensiones adicionales, ocultas a nuestra vista e inaccesibles directamente a nuestros sentidos. Esas dimensiones extras no serían simples curiosidades matemáticas, sino elementos reales de la estructura cósmica capaces de influir en el comportamiento de las partículas, en la fuerza de la gravedad e incluso en la formación del universo
tal como lo conocemos. La teoría de cuerdas es la principal responsable de popularizar la idea de dimensiones extras. Según sus cálculos, las 4 dimensiones que experimentamos en la vida cotidiana no son suficientes para que las ecuaciones funcionen de manera consistente. Son necesarias hasta 11 dimensiones para que todas las fuerzas fundamentales puedan unificarse en una única descripción. Esto significa que además del espacio y del tiempo que percibimos, existirían dimensiones adicionales enrolladas en escalas microscópicas, tan pequeñas que no conseguimos detectarlas directamente. Es como si estuviéramos viviendo en una hoja de papel aparentemente plana, pero que a nivel microscópico guarda pliegues y curvas invisibles. Una forma de entender esas dimensiones extras es imaginar una hormiga caminando sobre un hilo. Para nosotros, el hilo parece unidimensional. La hormiga solo puede avanzar o retroceder, pero para la propia hormiga también existe la posibilidad de moverse alrededor de la circunferencia del hilo. Esa segunda dimensión está oculta a nuestra vista, pero es real para el insecto que camina sobre la superficie. De la misma manera, las dimensiones extras podrían estar a nuestro alrededor, escondidas en escalas subatómicas, influyendo en el comportamiento de la materia sin que podamos percibirlas directamente. Una de las grandes implicaciones de las dimensiones extras es el comportamiento de la gravedad. A diferencia de las otras fuerzas fundamentales, la gravedad parece extremadamente débil. Un simple imán consigue vencer toda la fuerza gravitacional de la Tierra sobre un pequeño objeto metálico. Algunos físicos sugieren que esa debilidad se debe al hecho de que la gravedad no está confinada a nuestras 4 dimensiones, sino que puede expandirse por dimensiones extras. Si esto fuera verdad, entonces parte de la fuerza gravitacional estaría disipándose en realidades ocultas, invisibles para nosotros. Esa idea no es solo especulativa, sino también comprobable en principio. Experimentos de altísima precisión buscan desviaciones sutiles en el comportamiento de la gravedad en escalas muy pequeñas. Si se detectaran anomalías, podrían ser la primera evidencia de dimensiones más allá de las conocidas. De la misma forma, colisionadores de partículas investigan si nuevas partículas podrían surgir como resultado de interacciones que involucren dimensiones extras. Hasta ahora, los resultados no han confirmado la hipótesis, pero la búsqueda sigue activa y prometedora. La noción de dimensiones ocultas también impacta en nuestra comprensión del cosmos en su conjunto. Si existen dimensiones más allá de las 4 que conocemos, ellas podrían albergar leyes diferentes, campos de energía aún desconocidos y quizá incluso formas alternativas de organización de la realidad. El universo que percibimos podría ser solo una proyección parcial de una estructura mayor y más compleja. Esa posibilidad redefine la propia idea de espacio, sugiriendo que nuestra visión está limitada no por falta de alcance, sino por la ausencia de percepción de las capas más profundas de la realidad. Al final, las dimensiones extras nos recuerdan que el universo no necesita conformarse a lo que es intuitivo para los seres humanos. El cosmos puede ser mucho más intrincado, escondiendo en su estructura fundamentos que todavía no conseguimos sondear. Esas dimensiones ocultas pueden ser la clave para unificar la física, explicar el misterio de la gravedad y revelar que la realidad es más amplia que cualquier experiencia sensorial que podamos imaginar. Si las dimensiones extras realmente existen, la gran pregunta es, ¿cómo podrían interactuar con nuestro universo y dejar pistas detectables? Aunque sean invisibles a nuestros sentidos, esas dimensiones no serían meras abstracciones matemáticas. Podrían tener efectos reales y medibles sobre la forma en que la materia y la energía se comportan. En este punto, la ciencia busca entender no solo si las dimensiones adicionales existen, sino también si se comunican con nuestro mundo de 4 dimensiones. Uno de los caminos más investigados es la gravedad. A diferencia de las fuerzas fundamentales conocidas, como el electromagnetismo y las interacciones nucleares, la gravedad se muestra extremadamente débil en comparación. Eso plantea la hipótesis de que parte de su intensidad esté siendo desviada hacia dimensiones extras. Imagina la gravedad como la luz de una linterna.
Cuando se dispersa en un ambiente amplio, su intensidad parece menor para quien está en un solo punto. De la misma forma, si la gravedad se distribuye en dimensiones ocultas, su fuerza en nuestro universo se debilita. Ese modelo explicaría por qué parece tan distinta de las demás fuerzas y abre espacio para nuevas interpretaciones sobre el funcionamiento del cosmos. Los experimentos buscan señales concretas de esa interacción. En laboratorios, físicos miden la fuerza de la gravedad en escalas minúsculas, intentando detectar desviaciones sutiles que podrían indicar la influencia de dimensiones adicionales. En aceleradores de partículas, como aquellos que realizan colisiones de alta energía, los investigadores buscan fenómenos inesperados, partículas que desaparecen sin dejar rastro o energía que no puede ser contabilizada. Esos desvanecimientos podrían ser indicios de que parte de la materia se estuviera desplazando hacia dimensiones invisibles. Hasta ahora, los resultados no han confirmado nada de manera definitiva, pero la investigación sigue activa. Otro campo de estudio está relacionado con las ondas gravitacionales. Descubiertas recientemente, esas ondas son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo causadas por eventos cósmicos extremos, como colisiones de agujeros negros. Si las dimensiones extras existen, es posible que parte de esas ondas se propague por ellas, modificando la señal que detectamos en nuestros instrumentos. En el futuro, observatorios más sensibles podrán analizar esos patrones y quizá revelar pistas de interacciones con realidades ocultas. Las posibles interacciones también plantean cuestiones fascinantes sobre lo que podría existir del otro lado de esas dimensiones. Si partículas y fuerzas pueden atravesar fronteras invisibles, ¿será que otros tipos de materia o energía podrían manifestarse en nuestro universo viniendo de ellas? Algunos teóricos sugieren que el misterioso fenómeno de la materia oscura, que compone la mayor parte de la masa del cosmos, pero no emite luz, podría estar vinculado a interacciones con dimensiones extras. Tal vez la materia oscura sea una forma de realidad que se expande en capas más allá de nuestra percepción, visible solo a través de su gravedad. Desde el punto de vista filosófico, pensar en dimensiones interactuando con nuestro universo cambia radicalmente la idea de separación. El cosmos dejaría de ser un escenario aislado para convertirse en parte de una red mayor, donde diferentes capas de realidad intercambian influencias. Esa visión amplía el concepto de multiverso, transformándolo en una estructura dinámica en la que nuestra dimensión no está sola, sino que es solo una entre muchas. Al final, las posibles interacciones con dimensiones extras nos recuerdan que la ciencia está apenas arañando la superficie de la realidad. Lo que llamamos universo puede ser solo una parte de un organismo cósmico mucho más complejo, donde fuerzas, partículas e incluso la gravedad se expanden en direcciones que aún no conseguimos alcanzar. Investigar esas interacciones es como intentar escuchar un eco proveniente de una sala desconocida. Sabemos que hay algo más allá, pero todavía estamos aprendiendo a descifrar el sonido. Entre las ideas más intrigantes de la cosmología moderna está la hipótesis del multiverso inflacionario. Nace de la teoría de la inflación cósmica, que describe cómo, en los primeros instantes después del Big Bang, el universo pasó por una expansión extremadamente rápida. Esa expansión no habría ocurrido de forma uniforme en todos los lugares. En algunas regiones, el proceso habría terminado rápidamente, dando origen a universos como el nuestro. En otras, podría haber continuado, generando nuevas regiones en expansión. El resultado sería un escenario en el cual múltiples universos surgen como burbujas en un océano cósmico en constante ebullición. En este modelo, cada universo es como una burbuja de jabón formada en la superficie de un agua en movimiento. Cada burbuja tiene su propia expansión, sus propias leyes de la física y su propia historia cósmica. Algunas pueden ser muy semejantes a la nuestra, mientras que otras pueden ser radicalmente diferentes. El espacio mayor que contiene todas esas burbujas sería llamado multiverso inflacionario, una estructura donde el nacimiento de universos no es un evento aislado, sino un proceso continuo y eterno. La idea de las burbujas cósmicas ayuda a explicar algunas características de nuestro universo. Por ejemplo, la inflación cósmica
justifica por qué el universo observable es tan homogéneo y plano. Al mismo tiempo, sugiere que esa homogeneidad puede ser solo un recorte dentro de una diversidad mayor. Si existen infinitas burbujas, entonces existen infinitas variaciones de universos, cada uno con combinaciones únicas de constantes físicas. Algunos podrían ser estériles y vacíos, mientras que otros podrían albergar estrellas, planetas y vida. Ese concepto también plantea la posibilidad de que nuestro universo no sea el único en tener condiciones favorables para la vida. En un multiverso de infinitas posibilidades, siempre habría regiones donde las constantes fundamentales, como la intensidad de la gravedad, la carga del electrón o la velocidad de la luz, asumen valores compatibles con la formación de átomos y moléculas. Esa diversidad cósmica podría explicar por qué vivimos en un universo ajustado para permitir la existencia de vida, simplemente porque, en medio de infinitos intentos, algunos universos inevitablemente presentan las condiciones correctas. Desde el punto de vista observacional, el multiverso inflacionario es extremadamente difícil de probar. Como cada burbuja está aislada por las fronteras de la expansión, no tenemos cómo atravesar de un universo a otro. Sin embargo, algunos científicos creen que señales sutiles podrían estar grabadas en la radiación cósmica de fondo. Colisiones entre burbujas en el pasado podrían haber dejado marcas en forma de patrones anómalos de temperatura. Detectar algo así sería como encontrar cicatrices de encuentros entre universos. Hasta ahora, ninguna evidencia concluyente ha sido observada, pero la búsqueda continúa. La metáfora de las burbujas de jabón nos ayuda a imaginar la grandeza de ese escenario. Cuando un niño sopla varias burbujas al viento, cada una de ellas brilla de manera única, pero todas forman parte de un mismo conjunto. Así sería el multiverso inflacionario, un océano de universos surgiendo, expandiéndose y, en algunos casos, desapareciendo. Esa imagen poética nos recuerda que, incluso ante la vastedad del cosmos que observamos, puede haber una realidad aún mayor, donde nuestro universo es solo una más entre incontables burbujas. Al final, la hipótesis del multiverso inflacionario transforma la noción de cosmos único en solo una parte de un proceso infinito. Vivimos en una burbuja cósmica que nos parece todo, pero que quizás sea solo una gota en un mar de realidades en constante nacimiento. Esa visión amplía no solo el tamaño del universo, sino también la propia noción de existencia, sugiriendo que nuestra realidad puede ser una entre muchas que brotan del tejido cósmico eterno. Si el multiverso inflacionario realmente existe, con universos surgiendo como burbujas en un océano cósmico en expansión eterna, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando esas burbujas se encuentran? La imagen de las burbujas de jabón ayuda a comprender esa posibilidad. Cuando dos burbujas colisionan, sus superficies se deforman, se fusionan o incluso se destruyen. A escala cósmica, una colisión entre universos podría generar eventos de energía inimaginable, dejando marcas profundas en su estructura. Algunos científicos sugieren que tales colisiones podrían explicar ciertas anomalías observadas en la radiación cósmica de fondo. Esa radiación, que es el eco del Big Bang, debería ser casi perfectamente uniforme, pero los telescopios modernos ya han detectado patrones extraños, regiones ligeramente más frías o más calientes de lo esperado. Una de las hipótesis es que esas señales puedan ser cicatrices de encuentros antiguos entre nuestro universo y otros universos vecinos, antes de que las fronteras de la expansión los separaran para siempre. Aunque ninguna evidencia sea definitiva, la simple posibilidad hace que esa búsqueda sea fascinante. El impacto de una colisión cósmica dependería de cómo se organizan las leyes de la física en cada universo. Si dos universos con propiedades semejantes se encontraran, el efecto podría ser relativamente suave, generando solo pequeñas distorsiones. Pero si universos radicalmente diferentes colisionaran, las consecuencias podrían ser catastróficas. Constantes físicas, fuerzas fundamentales e incluso la propia estructura del espacio-tiempo podrían modificarse, quizá resultando en la destrucción de uno de los universos o en la formación de uno nuevo.
Algunos modelos incluso sugieren que nuestro propio Big Bang puede haber sido causado por un choque de ese tipo. En ese escenario, el nacimiento de nuestro universo no habría sido un evento aislado y espontáneo, sino el resultado de la colisión entre dos burbujas cósmicas dentro del multiverso. Esa visión da al Big Bang un nuevo significado, no como el inicio absoluto de todo, sino como parte de un proceso mayor y cíclico de creación continua. Desde el punto de vista científico, detectar pruebas de colisiones entre universos es un desafío monumental. Buscar señales en la radiación cósmica de fondo es una de las estrategias más prometedoras, pero los patrones pueden ser demasiado sutiles o confundirse con ruidos estadísticos. Otro enfoque sería buscar irregularidades en la distribución de galaxias o en la propagación de las ondas gravitacionales que podrían llevar marcas de perturbaciones provenientes de encuentros cósmicos. Hasta ahora nada ha sido confirmado, pero la posibilidad mantiene a la comunidad científica atenta. Desde el punto de vista filosófico, la idea de colisiones entre universos amplía nuestra noción de realidad. Sugiere que no solo vivimos en una burbuja cósmica rodeada de otras, sino que esas burbujas pueden interactuar, influyéndose mutuamente. Eso significa que nuestro universo no es un escenario aislado, sino parte de una red dinámica donde choques y encuentros moldean la existencia. Así como las estrellas nacen de la colisión de nubes de gas, universos enteros podrían nacer del encuentro de mundos más allá de nuestra imaginación. Al final, la hipótesis de las colisiones cósmicas nos recuerda que el universo puede ser más violento y dinámico de lo que conseguimos concebir. Vivimos en un cosmos lo suficientemente estable como para permitir la vida, pero quizá esa estabilidad sea solo una pausa temporal en un mar de realidades que se chocan, crean y desaparecen. Esa visión amplía la escala de la creación, colocando nuestro universo como apenas un episodio más en un espectáculo eterno de nacimiento y destrucción cósmica. Entre las hipótesis más antiguas y al mismo tiempo más audaces de la cosmología está la idea de que el universo no nació en un único evento absoluto, sino que forma parte de un ciclo eterno de expansión y contracción. Ese modelo, llamado universo oscilante o cíclico, sugiere que el Big Bang no fue el comienzo de todo, sino solo una fase de un proceso sin fin, en el cual el cosmos se expande hasta cierto punto, colapsa sobre sí mismo y después renace en una nueva explosión. La base de esa teoría está en la gravedad. A medida que el universo se expande, la materia y la energía se alejan, pero la gravedad sigue atrayendo todo hacia adentro. Si hubiera masa suficiente, en algún momento esa fuerza sería capaz de frenar la expansión e invertir el proceso, dando inicio al llamado Big Crunch, el gran colapso cósmico. En ese escenario, galaxias, estrellas e incluso el propio espacio-tiempo serían comprimidos en una densidad inimaginable, semejante a la que existía antes del Big Bang. El colapso total, entonces, podría desencadenar un nuevo evento explosivo, creando un nuevo ciclo de expansión. Ese modelo fue especialmente popular antes del descubrimiento de la expansión acelerada del universo, causada por la energía oscura. Si la gravedad fuera la fuerza dominante en gran escala, el Big Crunch sería inevitable. Sin embargo, la energía oscura parece empujar el espacio cada vez más rápido, reduciendo la posibilidad de que el cosmos vuelva a contraerse. Aún así, algunas variaciones del modelo cíclico permanecen vivas, incorporando la energía oscura como parte del propio mecanismo que genera los ciclos. En versiones modernas de la teoría, el universo oscilante no es solo una expansión seguida de contracción, puede ser visto como una secuencia de renacimientos, en la que cada ciclo no es idéntico al anterior, sino que lleva vestigios y alteraciones. Eso crea la imagen de un cosmos que nunca tuvo un verdadero comienzo y nunca tendrá un final definitivo, sino que pulsa eternamente en fases de creación y destrucción. Esa visión se conecta de manera sorprendente con filosofías antiguas que ya hablaban de ciclos cósmicos mucho antes de la ciencia moderna. La idea de ciclos también ayuda a resolver cuestiones como el origen de la entropía. Si el universo simplemente nació en el Big Bang y avanza hacia un estado de muerte térmica,
La entropía, la medida del desorden, aumentaría hasta alcanzar un máximo y todo terminaría. Pero si el cosmos pasa por ciclos, cada Big Crunch podría reiniciar parte de esa entropía, permitiendo nuevos comienzos. Esa hipótesis aún es debatida, pero muestra cómo la noción de repetición puede ser útil para lidiar con problemas fundamentales de la física. Desde el punto de vista observacional, buscar evidencias para el universo oscilante es difícil, pero no imposible. Algunos investigadores investigan señales en la radiación cósmica de fondo que podrían ser marcas de ciclos anteriores. Otros buscan patrones en la distribución de galaxias que podrían indicar repeticiones en escalas mayores. Aunque no haya pruebas concluyentes, la idea de que el Big Bang no fue el primero ni será el último sigue intrigando a científicos y filósofos. Al final, la hipótesis del universo oscilante nos muestra una realidad que no es lineal, sino circular. No vivimos en una historia con comienzo, medio y fin, sino en un proceso eterno de transformación, donde cada muerte es el preludio de un nuevo nacimiento. Esa visión desafía nuestra intuición, pero al mismo tiempo ofrece una perspectiva reconfortante. Quizá el cosmos nunca desaparezca por completo, sino que solo cambie de forma, repitiendo su ciclo de manera infinita. Si el universo no es un evento único, sino parte de un ciclo eterno de expansiones y colapsos, surge una pregunta inevitable. ¿Habrán existido universos antes del nuestro? Esa idea, aunque difícil de imaginar, ha sido explorada tanto por físicos modernos como por tradiciones filosóficas antiguas. El modelo cíclico sugiere que el Big Bang no fue el comienzo absoluto, sino apenas el giro más reciente de un ciclo que ya se repitió incontables veces. Así, el universo en que vivimos podría ser heredero de una sucesión interminable de cosmos anteriores, cada uno con su propia historia, estructuras y leyes de evolución. En la cosmología moderna, algunas versiones de la teoría del universo cíclico proponen que los vestigios de universos anteriores podrían estar grabados en señales sutiles en nuestro cosmos actual. La radiación cósmica de fondo, por ejemplo, es estudiada en busca de patrones que no se explican solo por nuestro Big Bang, sino que podrían ser marcas heredadas de ciclos pasados. Anomalías de temperatura, regiones inusuales de energía o distribuciones inesperadas de galaxias pueden, en principio, ser ecos de un universo que existió antes del nuestro y dejó huellas en el tejido del espacio-tiempo. Una de las propuestas más conocidas en ese campo viene del físico Roger Penrose, con la hipótesis llamada cosmología cíclica conformal. Según él, el universo se repite en eras llamadas eones, donde cada ciclo comienza después de la muerte térmica del anterior. En la visión de Penrose, cuando todas las partículas masivas desaparecen y solo los fotones continúan existiendo, el espacio y el tiempo pueden reconfigurarse en una nueva expansión. En ese modelo, la frontera entre la muerte de un universo y el nacimiento de otro no es una explosión destructiva, sino una transformación suave, donde la información del pasado es transportada al ciclo siguiente. Esas ideas también encuentran ecos en tradiciones filosóficas y religiosas muy antiguas, que ya hablaban de mundos que surgen y desaparecen repetidamente. El concepto de ciclos cósmicos está presente en textos de la India antigua, en filosofías griegas e incluso en mitologías que describen la creación y destrucción del universo en intervalos eternos. Es interesante notar cómo la ciencia contemporánea, al investigar modelos matemáticos, termina acercándose a intuiciones ancestrales sobre la repetición infinita del cosmos. Aunque la hipótesis de universos anteriores sea fascinante, enfrenta grandes desafíos. Detectar evidencias concretas de ciclos pasados es extremadamente difícil, ya que el colapso y la renovación borrarían la mayor parte de la información. Aún así, algunos investigadores creen que señales sutiles pueden resistir, especialmente en estructuras de gran escala del cosmos o en distorsiones en el patrón de la radiación cósmica. Si algún día esas pistas se confirmaran, eso cambiaría radicalmente nuestra comprensión del Big Bang, transformándolo de origen absoluto en apenas un capítulo más en una historia sin principio ni fin.
Desde el punto de vista filosófico, pensar en universos anteriores al nuestro cambia nuestra percepción de la existencia. Si el cosmos ya vivió otros ciclos, quizá con leyes físicas diferentes, galaxias distintas e incluso formas de vida desconocidas, entonces la realidad se vuelve aún más vasta de lo que suponemos. La historia del universo no sería una línea recta, sino un círculo eterno, en el cual cada versión de la realidad da lugar a otra, sucesivamente. Al final, la idea de universos anteriores al nuestro refuerza una visión de humildad y continuidad. El cosmos en que vivimos puede no ser único, ni el primero, y ciertamente no será el último. Cada estrella que vemos en el cielo puede ser apenas una chispa de un ciclo actual, sostenido por una sucesión infinita de universos que ya existieron y universos que aún vendrán. Cuando hablamos sobre el origen del universo, inevitablemente llegamos a una paradoja que desafía la lógica humana. El espacio y el tiempo, tal como los conocemos, nacieron junto con el Big Bang. Eso significa que no tiene sentido preguntar qué había antes o qué existe fuera, porque las propias nociones de antes y fuera dependen de que el espacio y el tiempo ya existan. Esa limitación es uno de los mayores desafíos de la cosmología, porque nuestras preguntas naturales parten de conceptos cotidianos, pero el universo primordial pudo haber seguido reglas muy diferentes. En la relatividad general de Albert Einstein, el espacio y el tiempo forman un tejido único llamado espacio-tiempo. Ese tejido no es un escenario vacío donde ocurren los acontecimientos, sino una entidad dinámica que se curva y se deforma en respuesta a la presencia de energía y materia. Si el espacio-tiempo surgió en el Big Bang, entonces no había escenario alguno anterior, no había lugar ni cronología. Esa idea es profundamente contraintuitiva, porque nuestra mente está acostumbrada a imaginar causas, secuencias y contextos. El Big Bang rompe con esa lógica al presentarse como el origen del propio escenario donde los eventos ocurren. Aún así, la ciencia intenta ir más allá de esa barrera. Algunas teorías sugieren que el universo puede haber emergido de una fluctuación cuántica en un estado primordial, donde el espacio y el tiempo aún no existían de la manera que conocemos. En ese caso, la realidad podría haber brotado de una especie de vacío cuántico, que no es vacío absoluto, sino un campo efervescente de energía. En esa visión, el Big Bang sería una transición de fase, un salto en el que el espacio-tiempo se formó como un cristal surgiendo de un líquido superenfriado. Otro enfoque propone que el Big Bang puede haber sido solo el paso de un estado anterior del cosmos. En modelos cíclicos, el colapso de un universo anterior daría origen a una nueva expansión. Ya en hipótesis relacionadas con la teoría de branas, nuestro universo podría haber nacido de una colisión entre capas de realidad en dimensiones superiores. Esos escenarios no eliminan la paradoja, pero ofrecen formas diferentes de pensar el origen sin depender de un antes convencional. La dificultad está en conciliar la relatividad general, que describe el cosmos en gran escala, con la mecánica cuántica, que domina el mundo de las partículas. En el instante del Big Bang, el universo estaba comprimido en una densidad y energía inimaginables, exigiendo una teoría que unifique los dos pilares de la física. Esa teoría, aún inexistente, es llamada gravedad cuántica. Sin ella, nuestras descripciones del origen permanecen incompletas y en muchos aspectos especulativas. Desde el punto de vista filosófico, la paradoja de lo que está más allá del espacio y del tiempo nos obliga a aceptar los límites del lenguaje y de la intuición. Preguntar qué había antes del Big Bang puede ser tan sin sentido como preguntar qué existe al norte del Polo Norte. Nuestra mente busca referencias lineales, pero el universo puede no obedecer esa estructura. Aún así, el esfuerzo de formular esas preguntas nos lleva a expandir nuestros modelos y a desarrollar nuevas formas de razonamiento. Al final, la paradoja del origen del cosmos es un recordatorio de que el universo no necesita conformarse a nuestra lógica. El espacio y el tiempo que nos sostienen tuvieron un comienzo, y todo lo que podemos observar está contenido en ese horizonte. Si hay algo más allá, escapa a la comprensión actual, permaneciendo como uno de los mayores misterios de la ciencia y de la filosofía.
La paradoja de lo que está más allá del espacio y del tiempo no se limita a las fronteras de la física, toca directamente las limitaciones de la mente humana. Estamos acostumbrados a pensar en todo de manera lineal. Cada acontecimiento tiene una causa, cada evento se inserta en una secuencia temporal, cada objeto ocupa un lugar en el espacio. Pero cuando hablamos del Big Bang y de lo que puede haber más allá de él, esos referentes simplemente dejan de tener sentido. No existe un antes si el tiempo no existía. No existe un fuera si el espacio no había nacido. Esa ruptura muestra que nuestro razonamiento, moldeado por la experiencia cotidiana, puede ser insuficiente para comprender la realidad última. La filosofía de la ciencia reconoce ese límite. Nuestras teorías se construyen a partir de modelos y analogías que traducen fenómenos complejos en formas comprensibles. Sin embargo, esos modelos son siempre aproximaciones, no la realidad en sí. Cuando llegamos al umbral del espacio-tiempo, entramos en una región donde hasta las palabras se vuelven frágiles. ¿Cómo describir algo sin espacio, sin tiempo, sin causalidad? Muchos filósofos afirman que, en ese punto, el silencio puede ser más honesto que la especulación. Aún así, la ciencia insiste en explorar porque cada intento, incluso imperfecto, abre camino para avances. El cerebro humano evolucionó para lidiar con la vida en la Tierra, encontrar alimento, evitar peligros, orientarse en el espacio inmediato. Nuestra capacidad de razonamiento abstracto es poderosa, pero quizá insuficiente para abarcar conceptos como el origen del espacio-tiempo o dimensiones ocultas. Cuando pensamos en el infinito o en realidades fuera del tiempo, nuestra mente se confunde, creando paradojas y contradicciones. Eso no significa que esas ideas sean falsas, sino que quizá necesitemos nuevos lenguajes y nuevas formas de pensamiento para comprenderlas plenamente. La matemática es uno de esos lenguajes. Muchas veces, las ecuaciones logran describir fenómenos que la intuición no alcanza. Así ocurrió con la relatividad de Einstein, que predijo distorsiones en el espacio-tiempo antes de que pudiéramos imaginarlas visualmente. Del mismo modo, la mecánica cuántica reveló comportamientos paradójicos que desafían la lógica común, pero que funcionan perfectamente cuando se describen matemáticamente. Tal vez lo mismo ocurra con el origen del cosmos. Incluso si no conseguimos imaginar lo que está más allá del espacio y del tiempo, nuestras ecuaciones pueden ofrecer pistas. Ese límite cognitivo también abre espacio para interpretaciones filosóficas y espirituales. Muchas tradiciones antiguas ya hablaban de realidades más allá del tiempo, de eternidad y de infinitud. Aunque la ciencia no adopta explicaciones religiosas, es curioso notar cómo la mente humana siempre buscó formas de lidiar con lo que supera la comprensión inmediata. La paradoja de lo que está más allá del espacio y del tiempo es, en ese sentido, una frontera común entre ciencia y filosofía. Ambos reconocen que existe algo más allá de nuestra capacidad de imaginar. Al final, reflexionar sobre los límites del pensamiento humano ante el cosmos nos invita a la humildad. No tenemos todas las respuestas, y quizá nunca las tengamos, pero es precisamente esa falta de respuestas lo que nos impulsa a seguir preguntando, a crear modelos, a desarrollar tecnologías y a expandir el alcance de nuestra curiosidad. La paradoja de lo que está más allá del espacio y del tiempo puede que nunca sea resuelta de manera definitiva, pero cumple una función esencial: recordar que la realidad es mayor que la mente que intenta comprenderla. La idea de infinito siempre ha desafiado a la mente humana. Mucho antes de la ciencia moderna, los filósofos ya reflexionaban sobre lo que significa que algo no tenga comienzo ni fin. El infinito no es solo una cantidad enorme, es la ausencia de límites, la imposibilidad de contarlo, la totalidad que escapa a la medida. Pensar el infinito es enfrentar una noción que sobrepasa la lógica cotidiana y aún así es fundamental para comprender tanto la matemática como la cosmología. En la filosofía griega, por ejemplo, Aristóteles diferenciaba entre infinito potencial e infinito actual. El infinito potencial es aquel que nunca termina, como una secuencia numérica que siempre puede crecer. El infinito actual
sería la existencia de algo que ya es infinito en sí mismo, sin comienzo ni fin. Para Aristóteles, el infinito actual no podía existir en el mundo físico, sino solo como concepto. Esa distinción aún resuena hoy en la manera en que tratamos el infinito. Aceptamos su utilidad matemática, pero dudamos en aplicarlo a la realidad concreta. Con el avance de la filosofía y de la matemática, pensadores como Georg Cantor en el siglo XIX trajeron un nuevo enfoque. Cantor mostró que existen diferentes tipos de infinito, algunos mayores que otros, como el infinito de los números naturales y el infinito de los números reales. Ese descubrimiento reveló que el infinito no es una idea única y simple, sino una estructura compleja, con jerarquías y variaciones. Ese pensamiento matemático abrió el camino para que el infinito dejara de ser solo un misterio filosófico y pasara a ser una herramienta de trabajo en la ciencia. En la cosmología, el infinito se volvió central al discutir la forma y la extensión del universo. Si el espacio es realmente infinito, entonces todas las configuraciones posibles de la materia pueden existir en algún lugar. Esa noción se acerca a la idea filosófica de totalidad. En un cosmos infinito, nada está excluido, pero también plantea dilemas existenciales. Si existen infinitas versiones de nosotros, esparcidas por el espacio, ¿qué significa ser único? El infinito, en ese sentido, no es solo una abstracción, sino una provocación a nuestro entendimiento de identidad y singularidad. Más allá de la filosofía occidental, muchas tradiciones espirituales también abordaron el infinito como símbolo de eternidad, de divinidad o de trascendencia. El infinito en esos contextos no es solo una cantidad, sino un estado de ser. Representa aquello que está más allá de la comprensión humana, algo absoluto e inalcanzable. Así, el concepto de infinito se convierte en un punto de convergencia entre ciencia, filosofía y espiritualidad. Cada una intenta describirlo a su manera, pero todas reconocen su fuerza como idea que sobrepasa los límites de la experiencia. Al final, reflexionar sobre el infinito como concepto es percibir que es al mismo tiempo una herramienta lógica y una frontera del pensamiento. Nos permite calcular, modelar e imaginar el cosmos, pero también nos confronta con lo inalcanzable. El infinito es como un espejo que muestra tanto la capacidad de la mente humana de crear ideas grandiosas como sus límites al intentar comprenderlas por completo. Mientras la ciencia busca comprender el universo por medio de observaciones y teorías matemáticas, las tradiciones religiosas y espirituales ofrecen otra perspectiva, la de que el cosmos no es solo materia y energía, sino también una expresión de trascendencia. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano miró el cielo estrellado y vio en él no solo una realidad física, sino también un reflejo de lo divino, de lo eterno y de lo sagrado. Esa visión coloca el más allá del universo no como una extensión espacial, sino como una dimensión espiritual que supera cualquier frontera del espacio-tiempo. En muchas tradiciones religiosas, el universo es visto como creación de una entidad superior. En el judaísmo, el cristianismo y el islam, por ejemplo, el cosmos nace de la palabra y de la voluntad de Dios, que no solo crea, sino que también sostiene la existencia. En ese contexto, preguntar qué hay más allá del universo no tiene sentido en términos físicos, porque el más allá es el propio creador, que está fuera del tiempo y del espacio. Así, la trascendencia divina es la respuesta a lo que existe más allá de la realidad observable, no otro universo, sino la fuente absoluta de toda existencia. En tradiciones orientales, como en el hinduismo y en el budismo, encontramos la noción de ciclos cósmicos. El universo no tiene un comienzo ni un fin definitivo, sino que pasa por eras de creación y destrucción en una repetición eterna. Aquí, el más allá no es solo trascendencia espiritual, sino también la continuidad de un proceso cósmico sin límites. El universo es visto como manifestación de lo absoluto, y la realidad última no está en el espacio físico, sino en una dimensión espiritual de unidad, llamada Brahman en el hinduismo o vacuidad en el budismo. También en las filosofías antiguas, como la estoica o la neoplatónica,
El cosmos era entendido como un reflejo del orden divino o de la razón universal. Para los estoicos, la realidad estaba impregnada por el logos, una racionalidad cósmica que daba sentido a todo. Para los neoplatónicos, el universo era una emanación del uno, una realidad trascendente que está más allá de cualquier descripción. En ambos casos, el más allá del cosmos no era un espacio físico, sino una instancia superior de la existencia. Esa visión religiosa y espiritual tiene un papel importante porque responde a preguntas que la ciencia aún no puede abordar. Cuando preguntamos qué había antes del Big Bang o qué existe fuera del espacio y del tiempo, la respuesta científica muchas veces es no lo sabemos. En cambio, las tradiciones religiosas ofrecen respuestas basadas en la fe, que sitúan al universo dentro de un contexto mayor de trascendencia y propósito. Aunque esas respuestas no puedan ser verificadas empíricamente, siguen ofreciendo sentido a miles de millones de personas en todo el mundo. Al final, las interpretaciones religiosas nos recuerdan que el universo no es solo un objeto de estudio, sino también una fuente de significado. Para algunos, el más allá del cosmos es otro universo, accesible por la física. Para otros, es la eternidad divina, inaccesible a la razón humana. Esas visiones no necesitan ser vistas como rivales, sino como diferentes maneras de tratar con el mismo misterio, la inmensidad de lo que está más allá del universo visible. Si el universo observable es solo una fracción de una realidad mucho mayor, entonces comprender sus límites y mirar más lejos exige instrumentos cada vez más avanzados. En ese punto entran los telescopios de nueva generación, verdaderas máquinas del tiempo que nos permiten observar el pasado cósmico y al mismo tiempo ampliar el horizonte del conocimiento humano. Cada nuevo telescopio lanzado representa no solo un avance tecnológico, sino también un salto en nuestra capacidad de imaginar lo que existe más allá. El telescopio espacial James Webb, lanzado recientemente, ya está abriendo puertas a una comprensión inédita del cosmos. Con su capacidad de observar en el infrarrojo, logra captar la luz más antigua y más distante, emitida por galaxias formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Esas observaciones revelan no solo cómo se estructuró el universo en sus comienzos, sino que también ofrecen pistas sobre lo que puede existir en regiones aún no accesibles a nuestra visión. Cada imagen del James Webb es una ventana a una época en que el espacio aún se estaba organizando, y eso nos acerca a la frontera del horizonte cósmico. Pero el futuro reserva instrumentos aún más ambiciosos. Proyectos como el telescopio extremadamente grande, en construcción en Chile, tendrán espejos de decenas de metros de diámetro, capaces de captar detalles nunca antes vistos en galaxias distantes. Esos telescopios terrestres, combinados con sistemas de corrección atmosférica, prometen imágenes con precisión comparable a la de los telescopios espaciales, pero con mucho más poder de captación de luz. Podrán investigar exoplanetas en busca de señales de vida y mapear estructuras cósmicas en escalas gigantescas. Además, se están planificando nuevos proyectos espaciales para observar el universo en diferentes franjas del espectro electromagnético. Telescopios especializados en rayos X, ondas de radio e incluso en ondas gravitacionales prometen expandir nuestra visión más allá de la luz visible. Con esos instrumentos podremos observar fenómenos extremos como agujeros negros en fusión, estrellas en colapso e incluso ecos del propio nacimiento del cosmos. La combinación de todos esos datos podría darnos una visión cada vez más completa de lo que existe más allá de nuestro horizonte. Esas iniciativas no se limitan a la astronomía clásica. Los telescopios de nueva generación también son esenciales para investigar fenómenos misteriosos, como la materia oscura y la energía oscura. Aunque invisibles, esas entidades componen la mayor parte del universo. Si logramos entender cómo funcionan, podremos revelar aspectos ocultos del cosmos que quizá nos lleven a teorías más profundas sobre su estructura. En última instancia, eso puede incluso abrir pistas sobre la existencia de universos paralelos o dimensiones extras. El impacto de esos telescopios no es solo científico, sino también filosófico.
Cada nueva imagen de una galaxia distante nos recuerda que estamos mirando la infancia del universo, una época en la que el espacio aún se estaba formando. Es como sostener un espejo que refleja no solo el pasado, sino también la vastedad que todavía desconocemos. El futuro de las investigaciones cósmicas está, por lo tanto, ligado a la construcción de esas ventanas tecnológicas que nos permiten ver cada vez más lejos y al mismo tiempo más profundo en nuestra propia curiosidad. Al final, los telescopios de nueva generación son la prueba de que la humanidad no se conforma con los límites de lo visible. Representan nuestro deseo de atravesar el horizonte cósmico, no físicamente, sino con la luz de la ciencia. Y aunque nunca logremos ver lo que existe más allá del universo observable, cada avance nos acerca un poco más al misterio que envuelve al cosmos. Explorar lo que existe más allá del universo observable no depende solo de telescopios más potentes. También exige mirar hacia el mundo infinitamente pequeño, donde las partículas subatómicas y las fuerzas fundamentales revelan secretos que pueden conectarse directamente con el origen del cosmos. En ese campo, la física de partículas y la búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica son las claves para comprender los límites del espacio y del tiempo. Los grandes aceleradores de partículas, como aquellos que hacen colisionar protones a velocidades cercanas a la de la luz, funcionan como laboratorios de creación de universos en miniatura. En esas colisiones, las condiciones reproducen, a escala microscópica, estados semejantes a los instantes iniciales del Big Bang. Es en ese entorno donde los científicos buscan respuestas a enigmas como la naturaleza de la materia oscura, la desaparición de la antimateria y la posible existencia de dimensiones extras. Si las partículas desaparecen o surgen de manera inesperada en esos experimentos, eso puede ser un indicio de que nuestro universo no está aislado, sino conectado a estructuras más allá de lo que podemos ver. Otro camino es la investigación de las ondas gravitacionales. Esas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, detectadas por primera vez en el siglo XXI, abren una nueva ventana al cosmos. En el futuro, observatorios más sensibles podrán registrar señales que provienen de épocas muy cercanas al Big Bang. Si encontramos patrones que no pueden ser explicados solo por la relatividad general, eso puede ser una pista de que la gravedad se comporta de manera diferente en escalas extremas, quizá porque interactúe con dimensiones adicionales. La búsqueda de la gravedad cuántica es tal vez el mayor desafío de la física actual. Mientras la relatividad general describe el universo en gran escala y la mecánica cuántica gobierna el mundo microscópico, los dos modelos no encajan en situaciones extremas, como en el inicio del cosmos o dentro de los agujeros negros. Una teoría de gravedad cuántica podría unificar esos dos pilares, explicando el nacimiento del espacio-tiempo y revelando lo que existe más allá de nuestro horizonte. Diversas propuestas intentan resolver ese rompecabezas, incluidas la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica en bucle. Aunque aún son hipótesis, todas apuntan en la misma dirección. La realidad es más compleja de lo que logramos percibir. Esas investigaciones no son solo ejercicios teóricos, pueden redefinir nuestra visión del universo e incluso de lo que significa existir. Si descubrimos que la materia oscura es resultado de partículas que interactúan en dimensiones extras, estaremos frente a una evidencia indirecta de realidades más allá de la nuestra. Si conseguimos unificar la gravedad con la mecánica cuántica, podremos finalmente comprender lo que ocurrió antes de la radiación cósmica de fondo, sumergiéndonos en instantes que hoy permanecen ocultos. Desde el punto de vista filosófico, la búsqueda de la gravedad cuántica representa el intento de descifrar el código más profundo de la realidad. No se trata solo de observar estrellas distantes o partículas invisibles, sino de comprender el propio fundamento del cosmos. Es la ciencia intentando atravesar la frontera final, donde espacio, tiempo, energía y materia dejan de ser conceptos separados y se funden en una descripción única. Al final, el futuro de las investigaciones en física de partículas y gravedad cuántica muestra que aún estamos al comienzo de la exploración. El universo que vemos es solo la superficie de una realidad más vasta y enigmática. Cada experimento, cada detección
Cada nueva teoría es un paso hacia lo desconocido. Tal vez nunca veamos directamente lo que está más allá del universo observable, pero podemos sentir sus efectos en partículas que desaparecen, en ondas que reverberan o en ecuaciones que apuntan a dimensiones ocultas. Y es justamente en ese misterio donde reside la fuerza de la ciencia, la capacidad de transformar lo invisible en conocimiento y de expandir poco a poco los límites de la imaginación humana. Antes de cerrar este video, quiero hacerte una invitación especial. Si llegaste hasta aquí, es porque tienes verdadera curiosidad científica e interés en los misterios profundos del universo. Por eso, te pido que dejes tu like, porque eso ayuda muchísimo a difundir este contenido a más personas que también buscan aprender. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos documentales largos sobre ciencia, cosmos y los grandes enigmas de la existencia. Y quiero mucho leer tu opinión. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo este video y qué piensas sobre lo que puede existir más allá del universo. Tu participación es esencial para enriquecer esta comunidad y continuar este camino de conocimiento.